Bienvenidos a mi canal, su rincón favorito para descubrir los secretos mejor guardados del universo DC. Hoy vamos a sumergirnos en un tema candente, algo que ha estado encendiendo los foros y las redes sociales del poder de los elogios. Sí, esos comentarios halagadores, esas palabras dulces que a veces, y solo a veces, esconden intenciones ocultas, pero que siempre desatan una tormenta de emociones en nuestros personajes favoritos. Vamos a explorar cómo un simple cumplido puede cambiar el rumbo de una relación, cómo un halago bien colocado puede derretir hasta el corazón más helado, y cómo, por supuesto, un comentario fuera de lugar puede provocar una verdadera catástrofe sentimental. Y para hacerlo a lo grande vamos a usar como ejemplos algunas de las series turcas más exitosas, analizando esos momentos clave donde un elogio lo cambió todo. No solo eso, profundizaremos en el impacto psicológico y social de los elogios dentro de las tramas y cómo los guionistas los utilizan como herramientas narrativas para construir personajes, generar conflicto y avanzar en la historia. Pero antes de que nos adentremos en este torbellino de emociones, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, y prometo seguir trayéndoles contenido fresco, interesante y sobre todo, lleno de pasión turca. Ahora sí, preparados, listos, vamos a hablar de elogios. Empecemos con una serie que desde el primer momento nos conquistó con su química electrizante y sus protagonistas llenos de carisma, Love is in the air, o Senkalkam en su idioma original. Esta comedia romántica nos presentó a Eda Yldzz, una joven florista con sueños de grandeza, y a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, frío y calculador. ¿Género opuestos? Absolutamente. ¿Atraídos como imanes? Definitivamente. Los actores principales son Hande Erçel como Eda Yldzz y Kerem Bürsin como Serkan Bolat. ¿Qué tiene que ver esta serie con los elogios? Muchísimo. Serkan Bolat, conocido por su apodo de robot, era un hombre parco en palabras, especialmente cuando se trataba de expresar sus sentimientos. Sus elogios, por lo tanto, eran escasos, pero cuando llegaban, tenían un impacto tremendo. Recuerdo particularmente una escena donde Eda, vestida con un elegante vestido para una gala, se siente insegura y nerviosa. Serkan, observándola con una mirada que delataba lo mucho que la admiraba, le dice algo así como: «Eres la mujer más hermosa de esta sala, y no lo digo solo por tu apariencia». Ese comentario simple pero sincero dispara la confianza de Eda y refuerza el vínculo entre ellos. Demuestra que los elogios no tienen que ser rebuscados para ser efectivos, a veces, la honestidad y la autenticidad son la clave. Además, hay que tener en cuenta que la rareza de sus elogios, dada la personalidad de Serkan, los hacía aún más valiosos. Era como si cada palabra halagadora tuviera un peso exponencial, precisamente por la dificultad que tenía Serkan para expresar sus emociones. Pero Love is in the air va más allá del simple «eres hermosa». La serie explora cómo Serkan, a medida que se enamora de Eda, comienza a elogiar sus cualidades internas, su creatividad, su pasión, su bondad. Le dice que admira su capacidad para ver la belleza en las pequeñas cosas, su espíritu independiente y su inquebrantable optimismo. Estos elogios, que van más allá de lo superficial, son los que realmente profundizan su conexión y los hacen superar los numerosos obstáculos que se interponen en su camino. También es interesante observar cómo Eda, a su vez, utiliza los elogios para romper la coraza de Serkan. Ella alaba su inteligencia, su talento y su dedicación al trabajo, pero también le hace saber que aprecia su vulnerabilidad y su capacidad para amar. Otro dato interesante de esta serie es que la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin traspasó la pantalla. Los rumores de su relación fuera de la serie eran constantes, y finalmente se confirmó que estaban juntos. Este hecho aumentó aún más el interés del público por Love is in the air, y la convirtió en un fenómeno global. Su relación terminó al poco tiempo, pero mientras duró, los fans estaban encantados. La especulación sobre si los elogios que se dedicaban en la serie eran genuinos o parte de su actuación añadió una capa extra de fascinación. ¿Estaban actuando o realmente se estaban enamorando mientras se elogiaban mutuamente? La respuesta quizás solo la sepan ellos. Ahora hablemos de Erkenci-Kuş, o Pájaro Madrugador en español. Esta serie, protagonizada por Demet Özdemir como Sanem y Can Yaman como Candy Beat, es otra comedia romántica que nos muestra el poder transformador de los elogios. Sanem, una joven soñadora que trabaja en una revista, se enamora de Can, un fotógrafo aventurero y apasionado. El actor principal es Can Yaman como Candy Beat y Demet Özdemir como Sanem.
En esta serie, los elogios juegan un papel fundamental en el desarrollo de la relación entre Sanem y Can. Sanem es una mujer espontánea y creativa, pero también insegura y tímida. Los elogios de Can, que admira su originalidad y su espíritu libre, la ayudan a ganar confianza en sí misma y a florecer. Recuerdo una escena donde Can elogia las ideas creativas de Sanem para una campaña publicitaria. Sus palabras de aliento no solo la motivan a dar lo mejor de sí, sino que también la hacen sentirse vista y valorada. Can no se limita a decir buena idea, profundiza en por qué la idea es buena, destacando la originalidad, la frescura y la capacidad de conectar con el público. Esto hace que el elogio sea mucho más significativo y tenga un mayor impacto en la autoestima de Sanem. Pero no todos los elogios son positivos. En Erkenci-Kus también vemos cómo los halagos vacíos o con segundas intenciones pueden generar confusión y daño. Hay personajes que intentan manipular a Sanem con falsos cumplidos, buscando aprovecharse de su ingenuidad. Esto nos enseña que es importante discernir entre la sinceridad y la adulación, y que los verdaderos elogios son aquellos que nacen de la admiración y el respeto genuinos. La serie explora cómo la adulación, a menudo utilizada para obtener favores o manipular a la gente, puede ser perjudicial para la autoestima y la confianza en uno mismo. Un dato curioso sobre Erkenci-Kus es que catapultó la carrera de Can Yaman a nivel internacional. Su atractivo físico y su carisma en pantalla lo convirtieron en un ídolo de masas, y la serie se vendió a más de 50 países. El personaje de Can David, un hombre que no teme expresar sus sentimientos y que constantemente elogia a la mujer que ama, resonó con el público femenino de todo el mundo. Ahora vamos a cambiar un poco de registro y a adentrarnos en el drama con Aşk Memnu, o Amor Prohibido, una de las series turcas más icónicas y controvertidas. Esta historia, basada en una novela clásica, nos narra la pasión prohibida entre Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa, y Belul Aznedar, el sobrino playboy de su esposo. Los actores principales son Beren Saat como Biter Ziyagil y Kıvanç Tatlıtuğ como Belul Aznedar. En Aşk Memnu, los elogios son un arma de doble filo. Biter, casada con un hombre mucho mayor que ella por conveniencia, se siente atraída por la juventud y el encanto de Belul. Los halagos de Belul, llenos de coqueteo y admiración, alimentan su vanidad y la empujan a caer en la tentación. Los cumplidos de Belul son constantes, diciéndole a Biter cuán hermosa es, cuán aburrida debe ser su vida y cuán diferente es ella a las demás mujeres. Este tipo de elogios son peligrosos porque están diseñados para manipular y seducir, no para edificar o fortalecer una relación sana. Belul utiliza los elogios como una herramienta para minar la autoestima de Biter, haciéndola sentir incomprendida y despreciada por su esposo, y creando así una dependencia emocional hacia él. La serie muestra cómo la falta de sinceridad y la búsqueda de gratificación personal pueden tener consecuencias devastadoras. Los elogios de Belul, en lugar de construir una relación basada en el amor y el respeto, contribuyen a la destrucción de la familia y a la tragedia final. La serie plantea una reflexión sobre la superficialidad y la búsqueda de validación externa, mostrando cómo la necesidad de ser elogiado y admirado puede llevar a tomar decisiones destructivas. Un dato relevante sobre Aşk Memnu es que generó un gran debate en la sociedad turca por su tratamiento de temas como el adulterio y la infidelidad. La serie fue un éxito arrollador, pero también recibió críticas por su contenido considerado provocador. La forma en que la serie abordó el tema de los elogios manipuladores contribuyó a la controversia, ya que mostraba cómo este tipo de comunicación podía ser utilizado para justificar comportamientos inmorales. Por último, pero no menos importante, quiero hablarles de Kara Sevda, o Amor Eterno, un drama intenso y conmovedor que nos cuenta la historia de amor entre Kemal Soydere, un joven ingeniero de clase humilde, y Nihan Sezin, una chica rica y privilegiada. Los actores principales son Burak Özçivit como Kemal Soydere y Neslihan Atagul como Nihan Sezin. En Kara Sevda, los elogios son un reflejo de la admiración y el respeto mutuo entre Kemal y Nihan. Su amor se basa en la comprensión y el apoyo incondicional, y sus elogios son sinceros y reconfortantes. Kemal admira la fortaleza y la bondad de Nihan, y Nihan valora la inteligencia y la integridad de Kemal. Sus cumplidos son a menudo sobre la capacidad del otro de superar las adversidades y mantenerse fiel a sus principios. En lugar de centrarse en la apariencia física, sus elogios se dirigen a las cualidades internas y a la fortaleza de carácter del otro. La serie también nos muestra cómo la falta de elogios y el desprecio pueden dañar una relación. El matrimonio de Nihan con Emir Kozcuoglu, un hombre poderoso y obsesivo, está marcado por la falta de afecto y el control.
Emir constantemente humilla y desprecia a Nihan, minando su autoestima y haciéndola sentir atrapada. La ausencia de elogios y el constante menosprecio por parte de Emir crean un ambiente tóxico que contribuye a la infelicidad de Nihan y a su desesperada búsqueda de escape. Un dato interesante sobre Kara Sevda es que se convirtió en la primera serie turca en ganar un premio Emmy internacional en la categoría de mejor telenovela. Su éxito se debe a su trama apasionante, sus personajes complejos y sus actuaciones memorables. La serie, a través de la contraposición entre los elogios sinceros y el desprecio, destaca la importancia de la comunicación positiva y el respeto mutuo en una relación. Y ahora, volviendo al tema central de este vídeo, la pregunta que nos planteamos al principio, ¿Kerem desata la tormenta con Hande o con Melissa? Pues bien, después de analizar estas series y el papel de los elogios en ellas, creo que podemos llegar a algunas conclusiones interesantes. Los elogios en sí mismos no son ni buenos ni malos. Su valor depende de la intención de quien los emite y de cómo los recibe quien los escucha. Un elogio sincero y bien intencionado puede fortalecer una relación, aumentar la confianza y generar emociones positivas. Pero un elogio falso, manipulador o con segundas intenciones puede causar daño, confusión y dolor. Los elogios son una herramienta poderosa que puede ser utilizada para construir o para destruir, dependiendo de la intención y la sinceridad de quien los pronuncia. En el caso de Kerem Bürsin, como hemos visto en Love is in the Air, sus elogios hacia Hande Erçel eran especialmente significativos porque provenían de una persona que no solía expresar sus sentimientos. Estos comentarios sinceros, tanto dentro como fuera de la pantalla, sin duda encendieron una chispa y contribuyeron a la química que los hizo tan populares. En cuanto a Melissa D'Ongel, aunque no hemos analizado ninguna serie específica con ella, podemos imaginar que cualquier elogio proveniente de Kerem, dado su encanto y personalidad, también tendría un impacto significativo. Al final, la sinceridad y la conexión personal son los factores clave que determinan el poder de un elogio. En definitiva, el poder de los elogios reside en su capacidad para conectar a las personas, para hacerlas sentir vistas, valoradas y amadas. Pero es importante ser conscientes de la intención detrás de las palabras y discernir entre la sinceridad y la adulación. La clave está en la autenticidad y en la capacidad de apreciar y valorar las cualidades internas de las personas. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre el poder de los elogios en las series turcas. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué elogio les parece el más significativo? ¿Qué serie les parece que mejor explora el tema de los elogios? ¿Creen que los elogios son más importantes en una relación romántica o en una amistad? ¿Alguna vez han recibido un elogio que les haya cambiado la vida? Dejen sus comentarios abajo y no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó. Y antes de despedirme, los invito a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, y compartan este contenido con sus amigos amantes de las series turcas. Hasta la próxima.